Buenos días a todos, bienvenidos. Qué hermoso es reunirnos tempranito para alabar, bendecir, glorificar a Dios y, sobre todo, hacer uso de la poderosa arma que Dios nos ha dado por medio de la intercesión. Gracias, Padre, por este día, lo ponemos ante ti, clamamos tu luz, tu amor, tu verdad sobre nosotros y sobre todo clamamos que tu palabra, que es espada, venga a abrir nuestra mente y todo nuestro ser. Hemos entendido y tenemos la necesidad de ser transformados y solo tú puedes hacerlo por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra. Por favor, haz tu obra. La obra que tú has iniciado, por favor, termínala en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Amén y amén. Bueno, 25 de agosto 2014, seguimos en las puertas. Continuamos con lo que es la gran jornada. Estamos en la segunda clase. Esta es la temática que hemos estado desarrollando. Qué bueno es poderlo traer a colación porque nos ayuda a ubicarnos en qué lugar está. Ya vimos la apertura del Señor, vimos los seres espirituales, la creación de ellos, la caída de ellos, la formación del poder de las tinieblas. Platicamos del hombre en el Edén, de la condición ideal, de la invitación que había de Dios para que el hombre al comer del árbol de la vida trascendiera a otro nivel espiritual. El hombre no comió del árbol que tenía que comer, comió del árbol, el árbol prohibido y el hombre ha caído. Este tiempo en el Edén se conoce como la pequeña jornada. Ahora ya hemos entrado al hombre caído a la gran jornada. Y en la gran jornada estamos tocando una serie de tópicos muy interesantes. Primero hablamos de la síntesis del Edén, agarramos fuerza para que pudiéramos tener un colchón para entrar a la gran jornada. El día de hoy vamos a tocar una temática que está relacionada a toda la palabra de Dios. Todos han pecado, la perversión de los sentidos, diagrama del hombre en su nueva condición y bajo el poder de las tinieblas. Espero que hoy podamos hacer este pequeño recorrido porque esto nos va a ayudar a saber dónde estamos parados. Así es que comenzamos con 2 de Timoteo 3, 16, 17. Es importante entender que toda la Escritura, todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda es inspirada por Dios. Y si es así, todos los elementos vienen a formar como un rompecabezas, solo que es cuestión de organizarlo. Hay versículos tras versículos que hablan coherentemente y dan una idea, pero de repente en uno de los versículos da una respuesta de una pregunta que hay en otro libro. Por eso el leerla toda, el estudiarla toda, el hacerla nuestra, nos da la gracia de poder hacer esta cosmovisión general. Entonces toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, enseña, redarguye, corrige, para instruirnos en justicia. La palabra viene a ser la moral de Dios, o una parte de la moral de Dios, o la parte que nosotros necesitamos aquí en la tierra, para el camino de santidad. Estamos porque no todo, pues está aquí en este tiempo finito, porque Dios es infinito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Bueno, ¿y usted quién es? Bueno, ¿y usted qué anda persiguiendo? Eso como que no lo tenemos en la mente, ¿verdad? Tal vez hablamos del negocio, etcétera, cómo llegar a ciertas metas. Los de afuera nos dicen que nosotros somos exitosos, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser hombres de Dios para ser perfectos en todo el sentido de la palabra. Y luego, enteramente preparado para toda buena obra. El día de ayer platicábamos de la fe. La fe que obra es un círculo virtuoso. Tener la fe es un don. La fe obra en nuestras vidas, la fe camina, la fe nos hace caminar y la fe nos lleva a un propósito eterno que es Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios, el libro indestructible, esta es la base, esta es la temática de nosotros. Esta debe de ser la principal cátedra de enseñanza a nivel de los colegios, universidad, a nivel de todos lados. Obviamente está la batalla espiritual, hay alguien que no quiere que conozcamos la verdad, por eso nosotros la consideramos como la estructura básica para que el hombre recupere todo lo perdido. Y aparte de recupere todo lo que he perdido, se lance a la vida eterna en un plan perfecto. Amén. Ok, entonces todos han pecado. Este es un
punto, un principio inalterable. Todos los hombres han pecado. Y han pecado por medio de Adán. Entonces vamos a estudiar algunas citas porque esto es inalterable. Todos partimos de aquí. La primera que vamos a ver es: no hay justo ni aún uno. Romanos 3, 9 y 20. Y dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos da una idea de la importancia de entender lo que es el mundo, en dónde estamos nosotros. Todos están bajo pecado, no hay quien entienda. ¿Cómo estaba usted antes de conocer a Cristo? Estaba en pecado, pero no lo sabía. O mejor dicho, tal vez sí lo sabía, pero lo ocultaba muy bien. Tal vez no pensábamos que Dios veía todo. Entonces, el engaño del poder de las tinieblas es hacernos pensar que estamos bien cuando llevamos camino de muerte. Con esto hemos definido una posición. No hay justo, todos se desviaron. Describe su capacidad de corrupción. La palabra de Dios descubre en Romanos 3, 9, 20, dice: sepulcro abierto es su garganta. Miren qué descripción tan tremenda. O sea, que su garganta, ¿qué es? ¿Y qué es lo que hay en un sepulcro? Muerte. Podredumbre. Con su lengua engaña. Entonces, garganta. Luego lengua. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Cuando uno ve esto, uno dice: mira vos, estás hablando del hombre. Pero esto es. Ahora, ¿qué tan bueno éramos nosotros para hacer esa pantalla para que los demás pensaran bien de nosotros? ¿Cuánto tiempo estuvimos practicando la obra de que éramos buenos? ¿Cuánto de eso habrá quedado en nosotros todavía? Y queremos filtrarlo en un plan en el cual Dios ha dicho claramente: no hay ninguno. Y todo lo nuevo, todo lo viejo tiene que ser o pasar a lo nuevo. Eso quiere decir que tiene que ser purificado. Regenerado, purificado, todas las áreas de nuestra vida. Hablemos de una persona que tenga el don de la alabanza o de la música en el mundo. Esta persona viene y ya cree que puede alabar. Por supuesto, puede llevar la alabanza, ¿no? Llevar el tono y todo eso. Pero todavía su corazón y su espíritu no está en esa línea para ser un adorador de Dios. ¿Puede hacerlo Dios? Sí. Pero no es nomás de decir: tengo este don y comienzo a aplicarlo para Dios. Ese don tiene que ser purificado. Las cosas que nosotros teníamos a nivel humano, todo tiene que pasar por la cruz. Imagínense que esta es la cruz. Esta, un pedazo de la cruz. Y usted tiene que venir para acá. Usted no puede rodear la cruz. Usted tiene que atravesar la cruz. Y el atravesar la cruz lo que va a hacer es quitarle todas las cosas que son viejas, para que cuando ya salga del otro lado sea todo nuevo. Cualquiera diría: es que yo estoy allá. Permítame decirle que está aquí, está en la cruz. De la cruz usted no va a salir, porque la obra que comenzó aquel la va a terminar ¿cuándo? De una vez. ¿Estamos? Entonces, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Cómo eran nuestros caminos antes de Cristo? Quebrantos y desventuras, llenos de curitas, con un montón de curitas en nuestro rostro. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En pocas palabras, si describimos un hombre así, digan ustedes qué es lo que hay adentro. Como un hombre, David lo expresa muy bien: es que yo era una bestia antes de. ¿Cómo podemos describir esta posición en el hombre? ¿De dónde viene tanto mal?
¿Cómo es posible que el hombre se enajene en esa forma tan terrible y llegue a esos extremos, en donde la vida le viene del norte, es un asesino, pero en el fondo es un cobarde? Cuando tiene el arma es poderoso, cuando tiene poder es poderoso, pero cuando es acorralado por la justicia, entonces comienza a clamar clemencia, algo que nunca usó él. O sea, cómo el hombre en su dualidad no ha llegado a entender el mal que hay en él y que ese mal lo va a llevar a la tumba. No lo sabe. A los que están bajo la ley, Romanos 3, 9, 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo. Perfecto. Si aquí hubiera una ley que dijera, usted no puede besar a su esposo y usted no la conoce, si usted no la conoce, no hay pecado. Pero media vez o una vez la ley está, hacer eso vendría a ser pecado. Entonces, muchas veces al desconocer, no nos damos cuenta de dónde estamos metidos. Hablemos del semáforo. Una persona que no conozca los colores, viene del campo y ahí está el semáforo, pues tal vez ha visto el rojo, el amarillo y el verde, pero no lo sabe aplicar a nivel de tráfico. Entonces él se pasa a la carretera y tal vez está en el color que es opuesto a él, pero él piensa que él tiene derecho y viene un carro y se lo lleva. ¿Le sirvió algo la ignorancia? ¿El desconocimiento? No. Hay leyes que van a ser aplicadas, aunque nosotros digamos que tenemos ignorancia. La ignorancia no es perdonada, óigalo. En el Antiguo Testamento, por el pecado de ignorancia había que sacrificar un animal, porque la ley ya estaba. Entonces, ¿la ley qué me viene a decir? Lo que es pecado. Ahora, la ley no tiene fuerza para ayudarme a cumplir la ley. Y ese es el problema de la ley. ¿Me estoy explicando? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahí está en amarillo, sigamos. Porque la ley se conoce por el pecado. Todos han pecado, Romanos 3:21, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora tenemos que regresar, ¿cómo es eso de que todos hemos pecado? Bueno, hay el pecado de herencia, el pecado que nos viene por parte de Adán y Eva. El pecado por el cual somos condenados es el pecado de incredulidad. El pecado por el cual Adán y Eva cayeron fue por no creer en lo que el Señor les dijo. Y la forma de ser salvo es por creer en lo que Jesús dice. O sea, la misma historia del Génesis está expresada en la persona de Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él sea salvo y no muera. O sea, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, Romanos 3, 21, 22 nos dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El día de ayer hicimos referencia en que la palabra de Dios de alguna manera como que ocultaba este hecho. ¿Se recuerda? Entonces Jesucristo ha venido para hacer ver que por la fe en Él es que el hombre tiene opción de salir de donde está. Es la única manera. Porque por incredulidad cayó y solo aquel que ha vencido la muerte, el pecado, ¿sí?, y cuya sangre es preciosa ante el trono celestial, solo por medio de él el hombre puede ser justificado, puede ser liberado, puede ser santificado, puede ser glorificado. Ahora, todos estos elementos que están aquí atrás y todo lo que hemos venido o hemos estado diciendo en los últimos tiempos, tiene el propósito de que nuestra mente se abra a la verdad del Señor. Nosotros tenemos una especie de miopía cerebral. No es miopía de ojo, es miopía cerebral. Leemos, vemos, pero como que no agarramos las piezas. Pero cuando las piezas ya están hechas y las ubicamos, cambiamos de actitud. Uy, qué serios están todos. ¿Qué les pasó? Están poniendo atención. Muy serios todos. Y parte del problema es cuando las piezas no casan o forzamos las piezas. La tendencia del cristiano es que una vez tengamos una especie de acomodamiento,
no queremos que vengan nuevas formas de cambios en nuestra vida. Entonces, al aclimatarnos espiritualmente, ocurre lo que se llama la tragedia espiritual. Nos volvemos enanos espirituales. El que no avanza, retrocede. Y eso es parte de lo que pasa en una congregación y pasa en la iglesia. No deseamos que nos muevan de la nueva posición en la cual estamos. Ya nos acomodamos, ya todos pensamos medio igual. Sí, un pecado, anda a pedir perdón, y entonces seguimos la misma onda. Entonces ya encontramos una especie de como que si esto fuera un banco, vamos, cambiamos, pero tiene que haber cambio de actitud interior. Es hacia arriba la cosa, no es hacia horizontal solo en el plano de comodidad. Bien, siendo justificado, Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda la tragedia que hemos estado hablando de que no hay ningún justo, etcétera, etcétera, y que todos están condenados, no puedo quedar la sensación terrible de esa posición, sino que por medio de Cristo hemos sido justificados. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren ustedes cómo Pablo hace aclaraciones tremendas en relación a esto. El hombre está bajo condenación, y por medio de Cristo ha sido cancelada la deuda. Usted pasa de la muerte y pasa a la vida. Pero, atención, no es por obras, es por fe. ¿Cómo rompe el proceso de la ley? No es que la ley sea mala, la ley es santa. Pero cuando se busca solo la ley como el elemento de la ley para satisfacer la ley y no aquel que dio la ley, ¿me expliqué? Ok. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo explicar esta situación en la cual el hombre está inmerso? ¿Cómo explicar todo esto? Bueno, desde hace 6 meses, al estar estudiando las puertas, hemos visto cómo el hombre en su condición ideal se abrió una puerta extraña y el hombre ha caído. Algo entró en el hombre. Y ese algo que entró en el hombre, que no estaba en el hombre original, iniquidad, ha provocado un trastorno a nivel del espíritu, el alma, el cuerpo y a través de los impulsos, ¿cómo son? Los instintos. Todo este proceso en el cual el hombre ha sido pervertido, todos los sentidos, posiblemente hay un poquito de luz que le permite discernir ciertas cosas, pero ese poquito de luz que queda en el hombre no es suficiente para su redención. El hombre por sí mismo no puede redimirse. La redención viene de arriba. Ahora, todo este proceso era tan importante que se esclareciera para poder ver lo grandioso del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos saca de la perdición. Era un negro y un blanco. Era necesario que viéramos el negro, la condición del hombre pecaminosa. Ahora, para nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, tenemos que regresar a la Génesis. ¿Vimos al hombre en una condición ideal o no? ¿Vimos al hombre con una invitación de Dios para ascender? Sí. ¿Tuvo el hombre el tiempo para hacerlo? Sí. ¿Tuvo el hombre y la mujer ese tiempo también para hacerlo? Sí. ¿Lo hicieron? No. O sea, el tiempo caducó. El hombre ha caído. Tenemos que ver lo negro del hombre para poder ver la magnificencia del Cordero de Dios. Y es necesario entrar a toda esta oscuridad. Viendo la oscuridad, ustedes van a decir, wow, de veras, que antes veía, pero veía poquito. Por eso es que nosotros aquí tenemos un santo que se llama San Casimiro. Casimiro. Y el San Cloteo es de los domingos. Y la idea es que nuestros ojitos se vayan abriendo. Bueno, entonces, la acción del pecado. Cuando hablamos de la acción del pecado y hablamos del pecado de iniquidad, es universal. ¿Estamos claros? Todos han pecado. Y al hablar del pecado, todos nacemos con él.
todos nacemos con él. Todos somos afectados de una u otra manera en diversa forma. En cada país hay estructuras, hay gobiernos, pero si usted se va a una aldea de Guatemala, del norte o del sur, cambia. Tienen diferente forma de sentir y de actuar. Y estoy seguro de que si hacemos un mapa espiritual, vamos a encontrar que algunas aldeas del norte son más idólatras que las del sur. Y posiblemente las del sur estén metidas dentro de alcohol, violencia, etc. Entonces, al hacer el mapa espiritual, vamos a encontrar que cada zona tiene predominio de ciertos pecados o desarrollo de cierta cultura del pecado. ¿Me estoy explicando? Entonces, un vecino y con otro vecino, hasta ahí se puede ver cosas notorias. Inclusive dentro de una familia. ¿Y eso por qué? Porque cada uno de nosotros hemos nacido en pecado. Y cada uno de nosotros ha tenido ciertas tendencias alrededor de nosotros. Y esas tendencias lo que ha hecho es crear un tipo de cultura o religiosa o pagana o de violencia. Pero todos, a la hora, no importa cuál sea, todos estamos llamados a la redención. Porque todos estamos caídos y condenados. ¿Vamos bien? Ok, entonces el pecado trastorna todo nuestro ser. Son puntos básicos para todo lo que vamos a entrar. No sé hasta dónde vamos a llegar el día de hoy. Entonces, enceguece nuestro espíritu. En pocas palabras, la palabra dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos a nivel del espíritu. La palabra muerto a nivel del espíritu quiere decir no tenemos relación con Dios. Con el Dios verdadero. Porque los que están muertos en sus delitos y pecados por la misma ignorancia y ceguera, pero teniendo dentro de ellos el anhelo y el deseo de algo superior, lo que levantan es idolatría. Entonces su fe la ponen en objetos inertes, como madera, oro, plata, como dice la palabra de Dios, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no las agitan, tienen boca y no hablan. ¿Cierto? Entonces tiene que ser cargado por otros. Nosotros podemos tener idolatría interior. O el hombre desarrolla su propia idolatría. Porque todos los hombres, todos necesitamos creer en algo. Todos, no importa. Entonces Jesucristo es el modelo para que todo hombre ponga sus ojos en Él. Porque por poner los ojos en Él proviene la fe y proviene todo. ¿Estamos? Ahora, mientras esto no sea visto, el hombre en su cultura pagana tiene que tener algo que le alimente, ya sea una meta espiritual pagana o una meta de estudios o una meta académica, etc. Entonces el hombre, mientras tiene un objetivo, cree en ese objetivo y ese objetivo le da un alimento para sostenerse un tiempo. Después tiene que buscar otro. Después busca otro hasta que se cansa. Y ya cuando se cansa comienza a hacer burradas. Aparte de las que ha hecho. Pueblo de Dios, ¿a quién le estoy hablando? A los que vivíamos así. Ahora ya no. Entonces, trastornan nuestras facultades. Y al hablar de nuestras facultades tenemos que hablar todas aquellas que nos hacen diferencia con todos los demás seres. A ver, ¿quién de aquí tiene entendimiento? Permítame decirle que su entendimiento todavía tiene perturbación. Y si agarramos cada uno de los sentidos, que vamos a ver más adelante, porque ahorita es una introducción a todo lo que nos vamos a meter, quiere decir que todas nuestras facultades, como seres humanos y seres espirituales, fueron violentadas. Y a nivel de nuestro cuerpo, el cuerpo sometido a fuerzas extrañas. Alguien diría, ¿usted cree que el cuerpo tiene voluntad? Sí, fíjese, en una forma primitiva, pero la tiene. Por ejemplo, hoy día, si salimos a periferia, vamos a ver que el hombre no está viendo si la cosa es justa o no es justa, sino si eso me alimenta o no me alimenta. Es una posición primitiva, no es lógica.
pero es de supervivencia para ellos, en una forma irracional, pero lo están haciendo. Entonces, el hombre se ha vuelto, o la situación, o el gobierno, la política, la educación, ha hecho extremismo haciendo que la población sufra. Y esa población tiene que ver cómo se defiende. Pueblo de Dios. Entonces recurren, no tienen educación, viven en ignorancia, pero tienen hambre. Entonces el hambre le hace tomar decisiones. Bien, la perversidad de los sentidos humanos. Si usted sigue los ojitos de ese cuate que está ahí, ya lo entendió todo. ¿Ya lo vio? Está leyendo las instrucciones. Vamos a ampliar un poquito el panorama. Vimos que Dios sopló sobre el polvo, y al soplar sobre el polvo, pues se formó el espíritu y se formó el alma de esta persona. Entonces, a nivel del espíritu hemos hablado de fe, oración, esperanza, reverencia y adoración. Y a nivel del alma hemos hablado entonces de imaginación, razón, conciencia, memoria y afecto. Y todo esto era para con Dios. En el momento en que estaba en el Edén, todo estaba orientado hacia Dios, la relación era con Dios. Diríamos que en el Edén el hombre no había tenido que tomar muchas decisiones. Pero cuando esta fue puesta a prueba, este es el cuerpo, y aquí estamos viendo los ojos, la boca, la nariz, el oído y las manos. Este es el diagrama de la reverenda Hitch que ustedes pueden ver allá. Y ahí está el corazón. Y puedo ver cómo la voluntad atraviesa el espíritu, el alma y el cuerpo. O sea que hay una voluntad a nivel del espíritu, hay una voluntad a nivel del alma y hay una voluntad a nivel del cuerpo. De alguna manera no es tan sofisticada, pero de alguna manera en el cuerpo funciona, en el alma funciona y en el espíritu funciona. ¿Cuántas veces nosotros a nivel de nuestra alma, por gustos preferenciales, no nos vamos directamente para eso? Por ejemplo, el adulterio. ¿El adulterio qué es? Si no es una satisfacción de la carne. Entonces, la voluntad primitiva o de los sensores, de los instintos, hacen que todo el cuerpo caiga. De alguna manera, ese no era el orden de Dios. El orden de Dios era primero el espíritu, el alma y el cuerpo. Pero cuando se violentó todo, el cuerpo comenzó a predominar sobre el alma y sobre el espíritu. El espíritu muerto, lo único que ha hecho es, amén, como quien dice, se haga así pues, si me trae placer. Y sobre todo, una educación en donde si te produce placer y todos los demás no te dicen nada, pues vas bien. O como otros dicen, mientras no te descubran, nice. Entonces es un esquema de satisfacción y punto. Bajo este esquema está el traje de luz. Este es el hombre original, pero en el hombre original, al comer del árbol de la vida, lo que tenía que hacer era que entraba Dios, el río del agua viva, ¿se recuerdan? Y de ti brotarán ríos de agua viva, Juan 7:37, que estamos hablando de lo que es el Génesis. Y ahí tenemos la serpiente entró por medio del oído, violentó los principios del espíritu, y el hombre puso su fe en lo que Satanás le ofrecía. Y al hacer esto entró lo que se llama la iniquidad, y la iniquidad comenzó a pervertir todos los sentidos. Al pervertir todos los sentidos, esta es la única manera lógica, razonable que les puedo presentar, que la palabra de Dios permite para hacernos saber cómo el hombre salió o fue expulsado del Edén. Estaba contaminado, ya estaba dentro, porque el que debía entrar, el hombre no lo permitió. El hombre creyó en otro, comió del otro, entró la iniquidad, y aquí podemos explicar hoy ya un montón de cosas que tal vez antes no habíamos visto. El cuerpo comienza a manejar sobre el alma y sobre el espíritu, entró la iniquidad y entonces se pervirtió todo. Vamos a verlo bajo otro esquema. Al no comer del árbol de la vida y al entrar la iniquidad adentro, turbó la voluntad del hombre a nivel del espíritu. Ya no buscó a Dios, acusó a Dios. O sea, lo primero que se ve en las respuestas de Adán y Eva es la mujer que tú me diste. Es que oí tu voz y tuve miedo.
Entonces comienza un debate a nivel del espiritual. El hombre muerto espiritualmente comienza a echarle la culpa a aquel que es la vida. Entonces el espíritu es perturbado y su fe, oración, esperanza, reverencia y adoración se tergiversa. Su fe ya no es la de Dios. Entonces, ¿dónde está el pecado? A nivel del espíritu. A la voz, pero yo no pensé que el espíritu podía pecar. Sí, peca y peca macizamente. El problema es que cuando no identificamos los elementos, sencillamente lo damos como que así es usted, como decía un presidente. ¿Y usted qué piensa? Así es usted. Entonces respondí así, como diciendo, ya lo respondí, ¿verdad? Si usted me pregunta, así es. Entonces, ¿qué está diciendo? Así es. Lo que dice el periodista, ¿verdad? Es que tal y tal cosa, así es. Entonces el periodista sí iba contento porque quería la información. Entonces, qué rico responder, así es. Bueno, inmediatamente que se perturba el espíritu, se perturba el alma. Y al perturbarse el alma, obviamente el cuerpo, y de esta manera, entonces todo el ser de esta persona queda comprometido. Y sigue funcionando algo adentro que hace las insinuaciones. No necesito a alguien que me quiera hacer ver lo importante que es tener mujer y tener 2 mujeres más. De adentro me sale. Dentro de nosotros hay algo que todavía perturba la relación con Dios. Entonces, si no sabemos qué es, nuestra batalla generalmente es como cuando hacemos con una piñata. Y peor si me dan 50 vueltas, hasta la calle me voy. Entender esto no es para decir, entonces el pecado que entró. No, el pecado hace propuestas. Pero mi conciencia siente y consiente. En el momento en que consiento, soy cómplice del pecado. ¿Estamos bien? Hay algunos que dicen, es que ya mi hombre viejo es el que peca, no soy yo, son cuentos. Es usted quien peca. ¿Lo vamos viendo? Entonces, esto explica Marcos 7, 21, 23. Marcos 7, 21, 23 da 2 respuestas básicas. Porque de dentro del corazón de los hombres salen. ¿De dónde? Primero, de adentro del corazón de los hombres salen. ¿Y qué es lo que sale? Oiga, por favor, lea despacito conmigo, porque ayer no nos fuimos felices, nos fuimos refelices, ¿se recuerdan? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los... Perfecto. El pensamiento me puede venir, pero si mi conciencia está esclarecida, en el pastel. Entonces, de adentro va a venir el pensamiento. Pero al final dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan. O sea, si el pensamiento viene y yo le digo, sí, el pensamiento comienza a reinar en mí y contamina todo mi ser. Aquí le doy un vaso de agua sacadito del río de las vacas. Hala usted. Y si yo sé, digo, no, muchas gracias. Pero no quiero ofender a la pobre persona que me lo está dando. Entonces, ¿qué hago? Me la tomo porque pobrecita. Y a los 3 días estoy muriéndome en el hospital. Entonces, discernir es para decir sí o para decir no. Entonces me ofrecieron el vaso que yo lo vi oscurito. Hasta vi, eso no es cierto, ¿verdad? Pero vi una ameba nadar en el agua. No, estoy inventando, la ameba no se mira. ¿Pero qué? A veces se miran renacuajos, ¿o cómo se llaman esos? No. Renacuajos son chiquititos, comienzan a nadar. Ok, entonces imagínense, si yo sé qué es eso y me lo tomo, ¿qué va a provocar en mí? A nivel de mi conciencia esclarecida por la luz, por la sangre del Cordero de Dios y alimentada por la palabra, crea un no categórico, como decíamos ayer en José, o en Daniel, o en los amigos de Daniel, o en Esteban, o un montón de ejemplos bíblicos que hay, que dijeron no, porque lo veían con claridad. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy, ver con claridad dónde estamos parados y de dónde viene la tentación. La tentación viene de adentro. Así dice Marcos, y yo lo creo.
Porque de dentro del corazón de los hombres. Ahora, ¿era esto así en el estado original del hombre? No. ¿Qué fue lo que entró? Iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Acto de injusticia. Es decirle a Dios, no creo en ti. Al decirle, no creo en ti, el hombre está diciendo, voy a creer en mí, o creo en Satanás, voy a creer en mi ley, en mi fuerza, pensando de que el hombre se sostiene a sí mismo. Y el hombre no se sostiene. De hecho, la palabra dice que nuestros cabellos están contados. No podemos agregarle un segundo más a nuestra vida. Entonces, no entender la palabra de Dios es jugar con su vida, y es jugar con su futuro, y es jugar con su eternidad. ¿Estamos? Leemos la cita. Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Salir, ¿qué es salir? Propuestas. De adentro salen propuestas que si no tengo una conciencia esclarecida por la luz de Cristo, digamos que estoy en mi vieja naturaleza, las propuestas son bien recibidas, o muchas de ellas son bien recibidas, y solo es cuestión de tiempo de que todas las demás se hagan. ¿Debo de confesar un mal pensamiento? Sí. Pero si mi pensamiento solo estuvo aquí reservado al perímetro de mi maceta, sí, confiéselo, porque ese pensamiento fue escuchado por Dios. Y esto trae a colación algo. Los seres espirituales, hablando de Dios, oye los pensamientos. Estoy hablando de Dios en este caso. Satanás no puede leer mis pensamientos, pero puede leer mi rostro. Sí. Sí, ¿qué pasa? Recordate que dentro de nosotros, me voy a meter a otra área un momentito. El hombre tiene, en su conciencia está la conciencia consciente y está el inconsciente, ¿sí? El inconsciente muchos lo clasifican como subconsciente e inconsciente. ¿Estamos? Y en lo más profundo de nosotros, que es el inconsciente, desconocemos qué fuerzas espirituales se manejan ahí. ¿O qué hay en esa parte de nosotros que desconocemos? Hay algunos que han hablado de que ahí está el monstruo del Apocalipsis, ¿sí? Otros han hablado de que dentro de nosotros hay una serie de turbaciones espirituales que emanan de un ser espiritual pervertido. Y es posible, porque dentro de nosotros hay muchas cosas que no conocemos. Yo estoy consciente de aproximadamente, si soy muy topado, del 10%. Pero hay un 90% que no sabemos de dónde proviene. Entonces, ¿qué hay ahí adentro? Ahí hay muchas cosas que no nos han sido reveladas, pero que por medio de la luz de Cristo vamos a ir del 10 al 11, al 12, al 15, al 18. Dios nos está dando capacidad para saber lo que hay adentro para confesarlo. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay fuerzas internas en el inconsciente que se revelan a través del sueño. Porque el consciente nuestro está dormido. Y cuando nuestro consciente está dormido, puede operar el otro de alguna manera manifiesta a través de los sueños. ¿Me estoy explicando? Vamos a entrar a estudiar esto, no se preocupen, pero solo me adelanté por la pregunta. Ok, entonces estamos viendo que desde adentro dice los malos pensamientos, los adulterios, son 13 cosas. Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez o la necedad. Estas 13 cosas son 13 eslabones de deterioro del ser humano. Y las vamos a estudiar, tal vez no muy plenamente, pero sí vamos a entrar un poquito en ellas para que las podamos sentir. No es lo mismo decir, ay, qué bonito Disney porque lo vi. Estar en Disney y sentir el aire y sentir todo lo que está ahí alrededor, inclusive comer o tropezar. Entonces, la experiencia la necesitamos. Pierde su traje de luz, ahí está, pierde su traje de luz, se viste de traje de tinieblas. Y entonces todo el ser del hombre ha sido pervertido, entra en una oscuridad. Bajo este sistema es que el hombre hace lo bueno del hombre. Bajo este sistema es que se hace la justicia pre o para el hombre.
Solo que lo bueno del hombre queda condicionado siempre al egoísmo del hombre. Y la justicia del hombre, aunque queriendo ser buena, en ciertos momentos es justa, pero lo justo del hombre no me justifica ante Dios. Necesitamos tener esto claro, porque hay que separar lo que el poder de las tinieblas ha levantado de bueno, que es trapo de inmundicia, a lo bueno por medio de Jesucristo, que nos da salvación y vida eterna. Diagrama del hombre caído. Entonces tenemos la línea de la eternidad y la mano de Dios. Y vimos la creación de los seres espirituales y luego vimos la creación del cosmos, en fin, y la creación del hombre en el Edén. El hombre ya no está en el Edén, el hombre ha caído. Y el hombre caído está sujeto a una serie de fuerzas. Primero, el hombre caído está condenado a muerte. ¿Sí o no? Y si el hombre está condenado a muerte, ¿quién lo va a liberar de la muerte? Está condenado a la muerte y al infierno, separación eterna. Ahora, así como el hombre está condenado a muerte, también hablamos de que la bondad de Dios persigue al hombre. En todo momento persigue al hombre. Anda detrás de su amado. La palabra de Dios nos hace referencia a todo esto. Ahora, es importante entender que en este tiempo donde nosotros estamos, Cristo ha venido para pagar nuestra deuda. Este diagrama simple nos tiene que sacar a nosotros de lo que se llama el éxito del mundo. Porque en el tiempo en el cual nosotros estamos, digamos que el mundo está en mi mano, el mundo no está para que en ella hagamos choza eterna, sino que es temporal para encontrar a Cristo, para entender que es un trampolín para la vida eterna. Ahora, es bueno que en este mundo donde hay tantas cosas hermosas, sepamos vivir con sabiduría, para no ser preso del trabajo, para no ser preso de los demás, para no caer en esclavitud, porque de la esclavitud me sacó el Señor. Este panorama, este cuadro sencillo me da una idea de que no debo volver a la esclavitud de ninguna especie, sino Él me ha hecho libre para que en la libertad que Él me ha dado crezca en la fe y crezca en los dones que Él me ha dado y llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Estamos? Ok, entonces este es un tiempo que nosotros tenemos. Y en este tiempo es donde tenemos que ver, el hombre está caído y está bajo una condición pervertida. Entonces vea todos los ingredientes. Ya no está en el Edén, está en el mundo es enemigo de, el hombre lleva algo dentro de, aparte de condenado a muerte, lleva la iniquidad. Y el poder de las tinieblas está operando en este poder de las tinieblas. ¿Vamos bien? Ahora ustedes dirán, a la voz, ¿así quién? Mire, no se me haga bola, no piense en usted, piense en la obra de Cristo. Porque si pensamos en nosotros y en la condición paupérrimas, permítame decirle que el Señor lo vio del principio y no desechó el plan, sino por el contrario dijo, tengo lo suficiente para sacar al hombre. Así es, por más que veamos la condición paupérrima del hombre, podemos ver la gloria de Dios que no nos abandonó y Él es fiel. Entonces el hombre caído está actuando bajo revelación. Yo puedo, yo seré, yo tendré, yo alcanzaré. Esto sigue funcionando en ustedes y sigue funcionando en mí. El hecho de saber de que mi idea, mi plan, mi empresa, mi iglesia, mi aquí y mi allá, y todo esto es una trampa. La palabra describe todo. Entre la palabra y el espíritu está nuestra forma de conducción. Entonces el espíritu, el hombre no puede redimirse por sí mismo. Y el hombre no es su propio satisfactor. El hombre no puede conseguir, él no tiene de dónde. De lo que tiene es pobreza y miseria. El hombre produce dolor y sufrimiento. ¿Estamos? Entonces vemos la gloria de Dios. Y la gloria de Dios no ha abandonado al hombre. La bondad de Dios no ha abandonado al hombre. O sea que el hombre está rodeado de la grandeza de Dios porque Él es bueno y su misericordia es eterna. ¿Estamos? Ok, pero ahí está el hombre. El hombre está bajo el poder de las tinieblas, pero no abandonado por Dios. El hombre está condenado a muerte y al infierno.
este diagrama, aunque lo hemos visto en otras oportunidades, hoy va a tener mucho más peso. Entonces el hombre está condenado y el hombre está igual que Satanás, robando, mintiendo, destruyendo. Si lo vemos bien, el hombre espiritualmente, ¿cómo está? Muerto. ¿Cómo está su corazón? ¿Y qué hay dentro del corazón provocando esas tinieblas y esa confusión? La iniquidad sigue operando. Y aparte, pensando que todo lo puede. Y que todos los demás son malos y que Él es bueno. Que Él es el único bueno. Que todos los demás no lo quieren y que uno es el recha. Entonces uno se victimiza. Cuando uno es víctima y victimario al mismo tiempo. Luego estamos bajo el influjo del maligno. Y bajo el influjo del maligno no solo es decir, influjo. Hay que tener claro que es sugestión. Por medio de la sugestión entra la tentación. Y la tentación nos va a llevar a cierto grado de opresión. Y la opresión nos va a llevar a la obsesión y la obsesión nos puede llevar a la posesión demoníaca. Estoy viendo una realidad. A la voz, con todo lo que vos acabas de decir, el hombre está frito. Efectivamente, sí, sin Cristo. ¿Estamos? Y luego, y su alrededor opuesto a Dios. ¿Qué es su alrededor? ¿Qué es el mundo? Tito, usted se casó. ¿Cómo se llama su querida esposa? Ivonne es parte de. A la voz, eso ya no me gustó, pero es real. Si hay alguien que puede bloquear, es los seres próximos. ¿Quién lo bloqueó a usted para conocer a Cristo? ¿Su familia? ¿O no? Tú mismo, tu familia. Y ya que estás en el plano de Cristo, si tu esposa no es convertida, ella va a ofrecer resistencia. Pero si es convertida, pero no es una mujer o es un hombre dedicado a las cosas de Dios, ofrece resistencia. Y traba todo. Es que yo ya soy salvo. Mire, usted es salvo y ese es el primer paso. La salvación solo es un paso. Porque si has entendido todo esto y usted ya es salvo, permítame decirle que está entrando una tonteada terrible. Si un niño llega o un papá inscribe a su hijo en párvulo, entonces le dice a otro su cuate, yo ya soy profesional, ¿qué le diría a usted? No, mi hijo, no es así. Pues así es en relación a la salvación. Ya somos salvos, pero hay un proceso que Dios quiere. Lo que Él inició, Él quiere terminar. Y lo que quiere terminar, hoy lo estamos viendo en un diagrama. ¿Cierto? Cuando uno ve este aspecto, uno dice, Señor mío y Dios mío, líbrame de ángel. ¿Se recuerdan? Y ustedes decían la misma oración, Señor mío y Dios mío, líbrame de ángel. Pero realmente quien tiene que decir es su nombre. Señor mío y Dios mío, líbrame de mí mismo. Líbrame de mi pensamiento, líbrame de mi imaginación, líbrame porque todavía dentro de mí hay ideas extrañas que son propuestas a mi conciencia. Y esas ideas extrañas, si no son analizadas bajo la luz de Cristo, usted podrá ser muy buena gente, pero le digo que lleva camino de caída. ¿Estamos? Ok, con esto ya hemos hecho un esquema de los primeros 5 puntos que dijimos, ¿verdad? Voy a regresarlo para que sepan. Dijimos que toda la palabra de Dios, todos han pecado, la perversión de los sentidos, diagrama del hombre en su nueva condición y bajo el poder de las tinieblas. Con esto ya tenemos una introducción y sobre todo tenemos un esquema sobre el cual vamos a trabajar. La próxima semana vamos a entrar a ver la perversión de los sentidos en una forma un poquito más específica. Y esto nos va a hacer ver la importancia de que tenemos que vivir bajo los pies de Cristo. Amén. Bien, oremos. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos, Señor, lo que hay dentro de nosotros, en esa naturaleza caída y pervertida.
Con razón tú has venido a vivir en nosotros y eres tú quien tienes que crecer y nosotros menguar. Danos la gracia, Señor, de que nuestra mente, por medio de tu luz, cambie de posición. Se adapte, Señor, al mensaje de vida y seamos transformados para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Padre, te lo pedimos y gracias por la obra que estás haciendo en todos nosotros. Bendito seas por siempre. Amén.